Bienvenidos a Marcas que Hablan TV, por acá, por la señal de Venevisión. Un gusto saludarles, muy contento de compartir con ustedes. Robert Veiga, Julio Montoya. ¿Qué tal, Julio? Bueno, ¿Listos? también emocionado. Además, cada invitado es una experiencia, bueno, completamente diferente, enriquecedora. Hoy tenemos también un profesional de la comunicación, experto también en todo el tema audiovisual, pero además con un contenido valiosísimo porque es el presidente de FEVAP. ¿Y qué es FEVAP? La Federación Venezolana de Agencias de Publicidad. Ellos se encargan, pues, de agrupar y de trabajar con todas las agencias de publicidad y con todos esos protagonistas de las campañas creativas y de esas estrategias de comunicación y de publicidad que las marcas implementan. Súper importante y además valiosísimo. Y además es valioso no solamente por lo que hace la federación, sino porque él desde la presidencia tiene muchísima experiencia de manera personal en el área, como tú mismo dijiste, en comunicación audiovisual, ha ganado premios afuera. Vamos a conocer de él cuáles son esas recomendaciones para ustedes, para su emprendimiento, para su empresa. Así que tenemos con nosotros a Alberto Chumaceiro, presidente de FEVAP, en otro episodio de Marcas que Hablan TV. Y aquí finalmente estamos entonces con Alberto Chumaceiro, presidente de FEVAP, además gran amigo de la casa, Marcas que Hablan TV. Bienvenido, Alberto. Bueno, muchas cosas que decir, muchas cosas que contar, ¿no? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rob? ¿Cómo estás, Julio? Contento de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Gracias por este espacio. Nosotros más, además que sin duda el tema de la publicidad es, pues, no solamente uno de los puntos importantísimos cuando hablamos de marcas, sino además, bueno, un poco también cómo ha sido el desempeño, un poco lo que han venido trabajando e innovando desde la llegada de esta nueva junta que tú presides, pues con la Federación Venezolana de Agencias de Publicidad y que además de larga data, pero con muchas cosas nuevas y haciendo muchas cosas recientemente, ¿no? Correcto. A ver, Alberto o Chuma, ¿cómo te llamamos aquí? Chuma le decimos de cariño. Chuma es el nombre artístico. Alberto Chumaceiro Claro. lo pusieron, es el que dice en la cédula, pero todo lo conoce como Chuma en el mundo de la publicidad. Usted se lo encuentra por la calle, llámelo Chuma, porque si no, no va a Ese es el nombre voltear. artístico, así es como me llama la gente. Así Chuma, que... tú sabes que en la presentación, antes de que llegaras aquí con nosotros, resaltamos algo interesante, y es que no solamente tienes la presidencia de FEVAP en este momento, sino que tú tienes mucha experiencia. Estamos hablando de más de 20 años quizás en todos los temas audiovisuales. Eres cofundador y director general de Phoenix Media. Y bueno, de hecho has ganado premios por todo tu conocimiento. ¿Cómo crees que realmente impacta esto en tu labor como presidente de FEVAP? Es decir, ¿cuál es el máximo valor agregado que le puede dar tu experiencia de esos 20 años si lo resumieses en una sola cosa? ¿Cómo resumiría en una sola palabra, dices tú? Una sola idea. Bueno, yo creo que una de las cosas que más me ha gustado ha sido la palabra de básicamente innovar y abrir espacios nuevos en la federación. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho porque además yo vengo de un mundo audiovisual, o sea, no vengo de la publicidad tradicional. Uh-huh. Y llegar y estar ahora de alguna manera frente a la federación creo que me ha permitido ver las cosas de otra perspectiva, ¿no? Claro, de otra cámara. Y aportar desde esa área, ¿no? Porque evidentemente me ha permitido, por supuesto, nutrirme muchísimo de la experiencia de otras empresas que sí están de repente dentro del mundo de la publicidad tradicional o de empresas de mercado digital, pero creo que nos ha servido como para entender que este gremio necesitaba también abrir las puertas y entender que hoy en día la publicidad no es como era antes, no es un único empresa que te ofrece todos los servicios, es mucho más especializado con empresas grandes, pequeñas, de todo tipo de tamaño. Y creo que en esa diversidad es donde está como la riqueza que estamos buscando hoy en día en nuestros afiliados, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene ya FEVAP? Bueno, FEVAP cumplió el año pasado 65 años. O sea, toda una vida. De hecho, en septiembre tenemos nuestro mes aniversario. ¿Cuál es la agencia más vieja? Eso sí te lo debo, porque bueno, Arce es una de una de ellas, por ejemplo. Okay. Señor Frías y bueno, Mariana está con nosotros en la junta y ha sido presidente también. Pero bueno, su papá, de muchísima trayectoria en el medio y también en la federación, el señor Frías. ¿Y cómo sientes que ha evolucionado? Porque bueno, más allá de que hayas estado cerca o no de la publicidad tradicional, has estado en el mundo de las marcas.
comunicando, generando contenido, haciendo cosas y trabajando de la mano también con las agencias. Pues muchas Claro, veces en este caso, claro. y tú como productora, has tenido contacto directo con las marcas y has hecho contenidos directos para las marcas, pero también has estado del lado o como proveedor de agencias de publicidad y también has estado como agencia. ¿Cómo sientes que ha evolucionado o que ha cambiado justamente la publicidad, por lo menos acá en el país? Bueno, yo creo que hay dos cambios, ¿no? El primero, evidentemente, es local por la situación que vivimos en Venezuela. Digamos, hemos tenido que adaptarnos, por supuesto, a ser mucho más creativos con los presupuestos, a buscar otras fórmulas Adaptar que nos presupuestos. permiten, otras fórmulas que nos permiten, oye, estar en tendencia y de alguna manera captar la atención de los consumidores, entendiendo las limitaciones que puedan haber desde el lado del cliente a nivel de presupuesto, desde el lado de repente a nivel tecnológico, bueno, con algunas restricciones y plataformas que de repente no se contratan directamente acá. Hay una cantidad incluso de repente de avances tecnológicos que, bueno, son un poquito más lentos en llegar a nuestro país, pero creo que también hay que entender que hay una perspectiva de cambio también internacional. O sea, estamos como en un momento de cambio muy, muy radical a nivel mundial, donde todas las empresas y sobre todo en el medio de la publicidad nos estamos adaptando a unos avances tecnológicos que Claro. Bueno, el están hecho de marcando la de pauta. la inteligencia artificial, Por ejemplo. la generación de contenido Claro. a través de computadoras. Hoy en día cualquiera puede ser un creador de contenido Claro. sin mayor cosa. Antes tú Editor tenías que tener... Oye, y productor y Pero yo creo que en director. eso, y esta frase quizás no es la que más me agrada, esa democratización o ese acceso global a poder tener herramientas de este tipo, yo siento que también ha hecho que la gente valore menos, que se crea que puede hacer un video de calidad ¿cómo combatir eso? Es decir, ¿cómo sería? ¿Sientes también que eso está pasando? Es decir, Sí, claro, por con tu- supuesto. O sea, hoy en día estás inundado por una cantidad de contenido que es Mal hecho. abismal. Es abismal. Y si te pones a ver de repente... Bueno, uno en mal hecho, esa- otro bien hecho. Otro bien hecho. Pero o- una saturación. Pero también han cambiado los estándares de la gente. O sea, yo, Claro. yo Exacto, pongo a eso me refiero. yo pongo este ejemplo, mi chamo, yo tengo un chamo de 10 años. Él, por ejemplo, ver televisión, ese formato de producción completa, no le llama la atención. Él le gusta ver YouTube y puede ver un influencer que está de repente Mucho más orgánico. y hablando cosas- algo mucho más natural, mucho más orgánico, con menor, y él por lo menos conecta. O sea, también hay que entender que las audiencias, audiencias son son diferentes, diferentes y van a conectar de manera Bueno, diferente, ¿no? Y ojo, también yo creo que va mucho con la ocasión de consumo. Porque Claro. estoy seguro también que si lo llevas al cine a ver una película de Marvel, va a Claro. gozar la megaproducción que le ofrece ese contenido. Pero quizá en su día a día o cuando está a Claro. lo mejor echado, sin hacer mucho, pues ese contenido que ve a través de un dispositivo móvil, de una tablet o lo que sea, ese canal de YouTube o ese youtuber o ese contenido quizá más orgánico, menos producido, pues igualmente lo conecta, le llama la atención y se quedan pegados horas, que es lo... que es lo Y eso ha generado también un reto desde las marcas, si lo ves, porque las Exactamente. marcas también han tenido que aprender a comunicarse con distintas, de alguna manera, con distintas audiencias. Entonces, hoy en día una marca puede tener distintos canales y distintas formas de comunicarse dependiendo a quién le esté hablando. O sea, ya hay como una democratización, O ya no lo adaptación está, de una formatos. adaptación. Sí, sí. Bueno, Sí, si sí. lo cumples, ¿no? Es lo que deberías hacer. Atención, Claro, porque por- deberías estar pendiente de cómo comunicas, en qué red, en qué momento, qué tipo de anuncio es. O sea, si es uno que se atraviesa, ¿sabes? Que es pop, tipo pop-up, Ujú. pues Sí. debería ser mucho más corto. O sea, también. Porque yo creo que también, y lo comentabas hace un ratico, Alberto, es el tema de que justamente esa adaptación de presupuestos, entiendo que también ha venido atada a que las marcas han dicho, bueno, y en algunos casos ha sido, bueno, en el sentido de que, mira, no tengo presupuesto, ya esa mega cámara y esa mega producción que hacía antes o que me estás vendiendo, no la puedo contratar. Y ahora hay gente haciendo cosas con 2 celulares. Ujú. En un Ultra HD, igual quizá no tiene el mismo nivel de producción, pero al final mi mensaje puede ser transmitido de la misma manera, puede llegar a la audiencia de la misma forma y puedo generar un contenido también interesante, ¿no? No, y yo creo que lo importante O sea, ahí es optimizas, entender, o sea. optimizas en recursos, la tecnología te ayuda, por supuesto, pero sí creo que hay que entender que tienes que tener un criterio detrás. Mientras tú tengas un criterio detrás, la efectividad de ese mensaje que estás haciendo va a ser muy superior y yo creo que la gente eso lo valora y sabe cuando hay ese criterio o no. ¿Qué es esa narrativa, ese guión, ese concepto que va detrás? Que claro, no es nada más que 2 personas con un Ese celular ojo, que no, estén y tam- grabando y y Tal también- editando. cual. Nada y- más y tener un sí. encuadre, una Claro. visión, cómo Como dice comunicarlo. Alberto, hay un criterio. Yo voy a seguir profundizando aquí después de la pausa que vamos a tener porque yo creo que aquí está la clave. Más allá de que lo Totalmente, hagas como sí. lo hagas,
es que sepas también hacerlo No y es te el prepares para eso. Priminity, ni el Sobrinity. Exacto. ¿Qué le hace? Vamos a seguir conversando con Alberto Chumaceiro. Esto es Marcas que Hablan TV por acá por Venevisión. Ya regresamos. Bueno, y continuamos acá en Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión. Hoy con Alberto Chumaceiro, presidente de FEVAP, la Federación de Agencias de Publicidad, acá en Venezuela. Bueno, y Chuma, como dijimos que vamos aquí ya en confianza a llamarte. Chuma, estábamos hablando pues, y quiero retomar allí que sí, efectivamente hubo una democratización de todo lo que es el contenido, la creación de contenido. Hay herramientas que facilitan esto, pero yo sigo insistiendo que no porque tengas 2 celulares o un celular y hayas visto un par de cosas de cómo hacerlo, vas a lograr algo con criterio. Y ahí me pego a lo que tú acabas de decir. Creo que hay que hablar responsablemente Por y eso no, darle no es valor. el carro, es el piloto. Sí, sí. No, definitivamente. Es que definitivamente Al final es así. Puedes tener mejorías en la tecnología, que sería el carro en este caso. O sea, hoy en día un celular te puede grabar cosas de 4K o más. Digamos, tienes muchas cosas que además han bajado de precio, entonces puedes tener acceso a herramientas súper útiles, pero tienes que saber usarlas. Y yo creo que parte del esfuerzo que por lo menos estamos haciendo desde FEVAP es precisamente en generar valor en las universidades con las próximas generaciones para que entiendan, porque yo sí creo, incluso esta es digamos, la gran discusión que hay a nivel mundial ahorita. ¿Va a sustituir la inteligencia artificial al ser humano por completo? Y yo creo que no. O sea, van a cambiar probablemente roles y cómo interactuamos, qué cosas hacemos. De repente hay algunos... vamos a tener que cambiar incluso la forma en cómo hacemos las cosas, pero creo que nunca vas a poder perder, son herramientas. Son no vas a perder herramientas que ese... automatizan y que agilizan quizás muchos procesos. Yo te digo que incluso va a ser mucho más importante la experiencia. La inteligencia artificial para mí está llevándonos a otro nivel donde la experiencia es la que realmente va a sacarle más provecho a esto. Claro, necesita vamos a decir, la manera mucho más fácil, adaptable que tiene alguien con poca experiencia o más joven para poder adaptarse a la herramienta. Pero esa experiencia que tienes tú, por ejemplo, que vienes de trabajar con otros, no voy a decir cuáles, pero con unas herramientas mucho más difíciles o más grandes o... esa manera de cómo encuadras, de qué hacer, cuál es la toma, qué es lo que... Claro. Mira, nosotros hemos hecho para algunos clientes trabajos con inteligencia artificial y tú ves a veces pruebas que han hecho algunos de ellos como hobby de repente o alguna persona, porque todos tenemos acceso a eso. Pero si tú empiezas a colocarle esas palabras claves, mira, dame un ángulo, un low angle, y tú le empiezas a escribir un ángulo bajo, o le empiezas incluso a colocar en la descripción de la imagen que quieres que te genere el tipo de lente que vas a usar y ves que el resultado es del cielo a la tierra. O sea, y ahí entra un poco la parte, como dices tú, Rob, de la experiencia y ese tema del criterio. Yo creo que la gente se va a tener que formar. Como, ojo, esto ha pasado en todas las carreras, pasa en la medicina cada rato, salen nuevos papers, cambia la manera de hacer las cosas y siempre te tienes que estar adaptando. Lo nuestro no es ajeno a, digamos, a esa evolución natural. Lo que pasa es que ahora está sucediendo mucho más rápido. Yo creo que ahorita no da chance porque está constantemente cambiando. Antes te daba como un poquito más de chance entre que salió una tecnología y venía la otra ola. Y seguías experimentando. Ahora es perennemente. Entonces creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Que además abarca muchos aspectos. Fíjate, por lo menos también el tema de los derechos de autor, el tema de la propiedad intelectual y el tema del uso, además, de las imágenes de personas, voces. Bueno, pasó con ChatGPT, que al final eso, también los talentos, el cómo también esa generación de contenido se está viendo incluso o se está proyectando que en poco tiempo tú vas a poder generar tus propios contenidos o películas o cortos audiovisuales a tu gusto. Mira, yo quiero que... Se los pides al televisor. Se los pides al televisor y yo quiero ver una película con Salma Hayek y con Robert Veiga. Y entonces ya automáticamente esa persona seguramente va a haber muy poco público. Te llevaría una sorpresa. Pero mira, no, pero lo que sí es interesante, no solamente hay hasta películas ahora que ya tú puedes ir eligiendo la trama. O sea, creo que... Sí, escoges los personajes, escoges la trama, tú desarrollas incluso el género. Mira, quiero que esta sea de terror, quiero que esta sea de suspenso. Y ya tú lo has visto un poco en la industria de los videojuegos, que la gente dice Hollywood y la industria de los videojuegos la supera muchísimo y han incorporado todo el tema del storytelling
y ves ese componente interactivo. Y eso, bueno, es una realidad que ya está permeando Claro. como que a estas áreas audiovisual, de la publicidad. O sea, incluso imagínate que tú estés pasando, lo veíamos en la película Minority Report, no sé si te acuerdas de esa Sí, de Tom claro. Cruise, hace muchos años. Ellos hicieron para esa película un think tank con gente y decía, mira, esta es la tecnología que debería existir en 50 años. Y ya lo estamos empezando a ver ahorita. Que tú pases y de repente digas, bueno, hay una publicidad personalizada. Ya lo vemos en las redes sociales. Totalmente. Tú hablas de algo y te empiezan a salir anuncios de las cosas que tú estabas hablando. O sea, hacia allá va. Es una experiencia mucho más personalizada y donde hay Sí, hay una interacción con el usuario. creo que lo Hiperpersonalización justamente de la experiencia. Lo hablamos en el evento que tuvimos de inteligencia artificial y es Sí. que también yo creo que la inteligencia artificial va a sumar a la manera como te llega esa publicidad, ¿no? Claro. Que ya con todas estas tecnologías que, como tú dices, estás entrando en una tienda, quizás en Venezuela esto está pasando poco, pero afuera tú vas caminando por una tienda, por el pasillo, te llega algo al celular y te dice, ese objeto que viste y está en descuento, voltea a tu izquierda, o sea, además te va ubicando dentro de la tienda. Correcto, ya en las tiendas Maravilloso. incluso hay muchas de ellas que ni siquiera pagas, o sea, sales y ya se te carga. Correcto. O sea, hay toda una experiencia de usuario también por detrás, y digamos como consumidor también, cuando lo llevas a una experiencia de repente física de una tienda que está cambiando. Y creo que el rol de todos nosotros es, bueno, saber cómo adaptarnos y cómo seguir, en el caso de las agencias de publicidad y de los que somos creadores de repente de algún tipo de contenido, pues cómo aprovecharlo, ¿no? Para Claro. generar valor para esas marcas para las que trabajamos y, por supuesto, valor al consumidor de esas marcas, ¿no? Fíjate que comentabas algo al inicio importantísimo y es justamente el hecho de que ese proceso de transformación de las agencias de publicidad, que antes eran unas todopoderosas, por no decir unos toderos, o sea, que manejaban todas las aristas o todas las áreas justamente de la comunicación. O antes había menos aristas, Julio, quizás. Bueno, quizás sí, quizás no. Bueno, o sea, por lo menos antes existía la publicidad tradicional, pero el tema de las relaciones públicas siempre estuvo, el tema de las experiencias físicas o eventos también estuvo. A lo mejor lo que no estaba quizá tan desarrollado era el tema digital. Pero las agencias de publicidad básicamente englobaban absolutamente todas las herramientas de comunicación de una marca, desde incluso la estrategia, la campaña creativa y todas las fases de ejecución. Y que ahora justamente se está viendo cómo hay agencias especializadas o estas mismas agencias, pero por lo menos en el caso de las agencias grandes, están cercando su portafolio de servicios o por el contrario están buscando aliados con los cuales trabajar en conjunto, o sea, seguir abarcando toda la torta y lo que hago es que trabajo porque me imagino que no puedo quizá internamente tener todo un equipo que se encargue de cada una de las áreas, busco aliados o sencillamente estoy diciendo, mira, no me puedo encargar de todo, me voy a especializar quizá nada más en esto. En planificación, me voy a encargar nada más quizá en la parte creativa o en la parte de tráfico, lo que sea, y las otras y dejo el espacio para que otras agencias especializadas también agarren su cuota. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, ¿Cómo crees que- yo creo que al final es todo lo que acabas de mencionar. O sea, tú ves dentro de la federación y eso es parte de lo que te decía que me gustaba de esa diversidad actual que tenemos, ¿no? En los afiliados. Y la invitación es precisamente que se sigan afiliando, porque creo que van a representar mejor la realidad que estamos viendo en el mercado, ¿no? Tienes agencias que de repente, oye, son 360 y te pueden cubrir todos los servicios como tradicionalmente lo hacían. Hay muchos servicios que pueden ofrecer ellos directamente y otros que subcontratan. O sea, si vas a hacer la producción de un comercial, por supuesto que van a subcontratar a una productora que pueda apoyarlos con eso. Pero puedes tener de repente un equipo interno que incluso te maneja temas tecnológicos. Ahorita, por ejemplo, con el Fake Out of Home, que está tan de moda, toda esa experiencia digital, hay muchas agencias que de repente tienen equipos internos, pero por un tema de volumen también trabajan con proveedores. Pero luego ves entonces otras agencias que de repente sí han tratado de entrar en nichos, entonces buscan ese factor de especialización. Oye, yo me voy a convertir en el mejor en esta área determinada. Entonces, bueno, eso les da de repente una ventaja competitiva. Puedes buscar de repente otro tipo de clientes también que te permite, oye, de repente una relación más cercana, más tipo boutique. O sea, al final creo que hay espacio además hoy en día para todo este tipo de empresas, ¿no? Claro. Y lo importante, por lo menos así lo vemos de la federación, es que mientras generemos mejores condiciones para nuestro gremio, todos de alguna manera nos vamos a beneficiar, porque en un ecosistema sano vas a tener muchos actores que están conviviendo, ¿no? Fíjate, entonces ahí entra quizá una pregunta importante o una interrogante quizá que todos nos podemos a lo mejor hacer y es el hecho de que, entonces, ¿cómo parametrizas el hecho de ser una agencia que forme parte de FEVAP? Porque ya no es solamente publicidad. Correcto. Entonces, si soy una agencia quizá de marketing digital, si soy una agencia de contenido audiovisual, si soy una agencia a lo mejor de inteligencia artificial,
pero que le genera contenido a una marca, entra dentro de FEVAP. Yo creo que eso es parte de la apertura, creo que Sí, hemos hablado de eso, pero además ahí viene una distinción que quiero aprovechar, que tengo a estos dos grandes expertos a mi lado, y es esa distinción entre marketing y publicidad, y de esto vamos a conversar a nuestro regreso, muchachos. A esto es Marcas que Hablan TV por Venevisión. Usted muy pendiente de estos temas que estamos conversando aquí con Alberto Chumacero. De regreso en Marcas que Hablan TV, estamos hablando con Alberto Chumacero, presidente de FEVAP y además fundador, director general de Phoenix Media. Alberto, estábamos en una conversa buenísima y salieron estos dos términos importantes de aclarar que también tiene que ver con esas actualizaciones que ha tenido FEVAP. Y es la diferencia entre marketing y publicidad, ¿sí? Antes las agencias publicitarias pues se dedicaban, como tú dijiste, Julio, nada más a hacer publicidad, pero esto es algo que es interesante para que la gente sepa y profundicemos y recordemos a aquellos que ya lo saben cuál es la diferencia. Claro, sí, o sea, básicamente tú puedes tener experiencias de mercadeo desde la marca, o sea, tú tienes por supuesto, gerentes de mercadeo que se encargan de todos los canales de distribución y cómo vas a vender tu producto, ¿no? Nosotros desde el área de FEVAP, por supuesto, estamos vinculados directamente con el mercadeo, pero precisamente pues venimos del área de publicidad, ¿no? Y es la actividad publicitaria. Yo creo que nosotros tuvimos en FEVAP un cambio de nombre que es muy importante, porque antes éramos la Federación Venezolana de Agencias de Publicidad y eso se cambió hace unos años para que sea hoy en día actividad publicitaria, o sea, siguen siendo las mismas siglas, pero yo creo que hay una distinción importante en la palabra. Claro, una cosa es ser una agencia y otra cosa es ser una empresa que tenga algún tipo de actividad en la vida publicitaria. Entonces, siempre y cuando cumpla con ese sombrerito de actividad publicitaria, yo creo que hay espacio en la federación para que entren aquí. O sea, podríamos hablar de cosas de relaciones públicas, de contenido audiovisual, de BTL, de eventos, claro, sí. Precisamente. Pero siempre agencias, Alberto, por ejemplo, ¿dónde quedan los creadores de contenido que se han convertido en firmas? Bueno, no vamos a profundizar aquí, ¿ok? Pero de manera correcta, aquellos que lo están haciendo bien, que están generando actividad publicitaria. Sí, eso es parte de lo que estamos evaluando también de cara al futuro. O sea, de alguna manera en nuestro gremio siempre ha estado abierto a empresas, ¿no? No ha sido a título personal, pero bueno, lo estamos evaluando porque hoy en día las estructuras son más chiquitas, Ahorita hay creadores que son personas que naturales. Tienen equipos como si fuesen una agencia. Tal cual. Pero sí, eso está, digamos, de alguna manera en revisión en este proceso de transformación, siempre y cuando cumplan con eso, pues hay incluso hoy en día un comité de afiliación que está pues precisamente evaluando un poco ese criterio para entender, bueno, cuáles son los cambios que tenemos que aplicar para nosotros también ser relevantes, ¿no? Sin embargo, ahorita sí digamos, de alguna manera, se abre a empresas de todo tipo, grandes o pequeñas, que estén en la actividad publicitaria, pero no es descabellado que en un futuro, de repente, bueno, pueda hacerlo alguien a título personal. Buenísimo. Claro, sí, totalmente. la publicidad sigue siendo una pata del marketing. Del mercadeo. Correcto. O sea, que las agencias de mercadeo también entran por ahí. Sí, y tal cual, es que y al final, mira, tienes empresas de repente de 3, 4 empleados y todo lo demás de esa estructura, la montan por proyectos, o sea, al final lo que estamos buscando es precisamente esa diversidad de las que les venía hablando, porque eso nos va a permitir a nosotros también ser más relevantes, porque esa es la gente que está haciendo publicidad hoy en día, gente que tiene contacto con marcas, con clientes, con consumidores, o sea, al final es entender, pues, cómo nosotros también podemos, caminar y evolucionar para estar al son de cómo se está haciendo publicidad en el mundo. Alberto, una de las cosas desde tu experiencia además, porque bueno, ahorita no solamente representas el principal gremio de la actividad publicitaria en Venezuela, sino tienes una larga experiencia en lo que es justamente el tema de comunicación audiovisual. A las marcas, a los emprendimientos, a los negocios, ¿qué les recomiendas o cuál pudiese ser esa receta base para poder comunicar audiovisualmente de manera eficaz? El ABC. Pero dices tú audiovisualmente o poder comunicar, porque yo creería, si echamos para atrás. Julio te la quiso poner más fácil y te dijo audiovisual, porque sabe que audiovisuales todavía no, pero fíjate que parece mentira, no, tú puedes comunicar a través justamente de un programa de radio, puedes comunicar quizá a través de tus redes sociales con una foto, pero audiovisualmente, bueno, siempre hay
su técnica, hay además su sentido, lo que hablábamos un poco de ese concepto, y muchas marcas quizás no lo entienden o no logran ver el alcance y la importancia justamente de manejar eso. Yo voy a agregarle algo más, un topping. escalón más, un topping ahí. Que sería interesante no solamente verlo, que si puedes darnos la versión de yo tengo mi empresa, mi emprendimiento y contrato a alguien que me va a hacer esto. ¿Cuáles son esas 3 cosas que al conocerlas voy a poder estar pendiente de que cumplen en mi pauta audiovisual? Mira, yo creo que tiene que ver una con, la primera tiene que ver con no improvisar. Yo creo que a veces vemos muchas cosas, marcas que de repente no tienen ese mapa bien construido. Y es como cuando haces una película. Si tú no tienes el guión, ¿qué vas a producir? O sea, puedes tener todos los equipos, puedes tener todo el talento y si tu guión no es bueno, no va a prosperar. Entonces yo creo que ahí entra un poco el tema de esa asesoría. Cuando busques a alguien, pues tiene que ser alguien que te genere confianza. Yo creo que es el primer punto, ¿no? Confianza. Confianza en quién te va a ayudar a dibujar ese mapa, ¿ok? Y ese guión que tú vas a ejecutar. El segundo, pues yo creo que tiene que ver mucho con lo que hablábamos al inicio del programa, que tiene que ver con el criterio, esa experiencia. Y eso no significa que, por ejemplo, un nuevo jugador, ahorita estamos viendo generaciones de chamos muy talentosos que además vienen preparados como, bueno, con distintos roles, o sea, están acostumbrados de repente a estructuras más chiquiticas, pero sí tienes que tener ese feeling y que digas, bueno, esta persona sabe lo que está haciendo y que tenga ese criterio. Ese profesionalismo. Ese profesionalismo y ese criterio. Puede ser joven o criterio. viejo, pero que exactamente Correcto. tengas criterio, tenga La experiencia siempre te ayuda, por supuesto, porque Claro. bueno, si no es tu primer rodeo, como dicen, pues evidentemente eso siempre va a ser un aval, pero eso no quiere decir, como te digo, que una persona que esté muy bien preparada no pueda tener una carrera exitosa y comenzar, pero eso tendría que ver entonces con la confianza, con ese criterio, y una tercera yo creo que tiene que ver con estar al día en esas tendencias, o sea, tú puedes tener un producto muy bueno, pero de repente si lo hiciste, no sé, de una manera muy tradicional, muy anticuada, que no responde un poco a las tendencias que se están usando en el momento, de repente no vas a conectar con la audiencia que estás buscando conectar. Entonces, tú puedes haber tenido una buena inversión, puedes ver la calidad en el producto, pero de repente el producto no está teniendo éxito, ¿no? Sí. Y ahí tiene que ver también Bueno, un poco con la medición que puedas hacer luego claro. de esa campaña, ¿no? Que sea medible, Y sí. lo clave justamente es que entender de que la idea es una cosa y la ejecución es completamente otra. Muchas veces tenemos muy buenas ideas, pero cuando queremos llevarlo a la práctica, y sobre todo en eso, en el tema de mercadeo, de estrategia, de comunicación, no siempre tienen los resultados que esperamos y por eso es tan importante justamente entender la experiencia. Yo creo que ahí es donde cumple un factor fundamental. Porque, bueno, tienes ese background de decir, mira, lo mejor quizá esto no va a funcionar de la manera que lo están planteando. Y hay como un instinto que yo creo que es muy valioso cuando ya la gente sabe hacer lo que hace y eso aplica para cualquier profesión. O sea, ya tú sabes que puede funcionar. O sea, tienes como parte un poco de la batalla ya garantizada. Nunca va a haber una fórmula exacta que te garantice necesariamente el éxito. Pero como decías tú, esto es como un ABC que de repente deberías seguir. Y yo siempre lo digo, mira, lo he hablado con los clientes. Hoy en día has visto cosas, o sea, de repente te metes no sé, en una red social y ves, no sé, el nuevo anuncio de Apple y ves que fue hecho con un celular y lo hicieron 2 personas sin mayor elemento, sin mayor estructura. Bueno, algo al increíble. menos eso dicen. Bueno, ¿no? eso dicen, O ¿no? sea, seguramente usaron 2 celulares, pero yo creo que llevan un poquito más de pero producción. ve incluso más allá, ni siquiera las cosas que generan ellos. A veces ves usuarios que de repente suben contenido probando alguna herramienta o algún dispositivo y ves que hacen cosas increíbles. O sea, tú puedes tener cosas que puedan funcionar en un entorno de bajo presupuesto si tu idea es buena. O sea, no necesariamente el presupuesto es lo que te va a generar el éxito de esa campaña. Pero si tu idea Correcto. es buena y además la llevas a un guión y te Claro. preparas y puedes tener además algo medible, porque si no Correcto. estás también en el aire. Yo creo que rescato ahí ese mix de cosas eso que es dijiste. fundamental. En la medida que tú puedas medir resultados, por supuesto que vas a saber si Fíjate fue exitoso o no. que ahí también con respecto, y al final fíjate que el tema presupuestario o de inversión publicitaria, yo creo que siempre va a ser un issue. Y ahí viene entonces una interrogante también importante. ¿Es rentable en este momento en Venezuela montar una agencia? Wow, qué difícil. Es una difícil pregunta. difícil pregunta. Pero mira, Queremos que sean rentables para que se suscriban a FEVAP. ¿oíste? por supuesto, por supuesto. A ver, creo que es un entorno retador y es algo que además escapa de Venezuela. O sea, hoy estás viendo, por ejemplo, veía en las noticias hace poco que una gran productora de contenido acaba de cerrar después de 20 años de producir contenido, pues bueno,
muchas de las grandes empresas fuera están también controlando costos. O sea, Claro. esto no es algo que necesariamente aplica para Venezuela. Yo sí creo que hay espacio para ser exitoso. Hemos tenido casos recientes en el país de agencias que pueden tener 2, 3 años, de repente con profesionales que tienen tiempo en la industria, pero que han ido montando nuevas empresas o que se han ido diversificando. Eso también lo tenemos dentro de la federación, que ves que hay gente que de repente empieza a sacar otros servicios y pueden ser servicios dentro de tu misma agencia o lo montan como una estructura paralela. Entonces, Yo quiero rescatar algo, Chuma, y tiene que ver con eso que estás mencionando, de la pregunta de Julio sobre la especificidad. Yo creo que definitivamente para allá debe ir las agencias digitales. Te lo digo como yo dirigí una agencia digital, estoy justamente transformándola a algo más específico, porque sí, hay espacio para crecer, pero también estamos en un momento donde yo siento que el mercado, esos clientes también necesitan ser educados, porque también creen que es bien sencillo. sí. Y creo que también eso forma parte de FEVAP, también de darle valor al trabajo de lo que está pasando en las agencias. Totalmente, totalmente. Y vemos casos, como les decía hace rato, o sea, hay agencias nuevas que han nacido en los últimos años en Venezuela, a pesar de la crisis, a pesar del panorama, y tienes todo tipo de servicios, y ves que incluso también algunas se han reinventado e incluso han empezado como a diversificarse, a reducir el portafolio o de repente abrir otras áreas de negocio que manejan incluso a veces en paralelo, porque también puedes tener otros drivers donde captas clientes y que te los llevan de repente a la estructura de la agencia. Entonces, creo que es un mercado que ciertamente cuando lo ves fuera, nosotros también tenemos presencia en Estados Unidos, y cuando tú te enfrentas a un mercado de ese tamaño, que llegas un poco con el chip de los clientes en Venezuela y ves que allá hay primero un mercado gigantesco, el mercado más grande del mundo, da para todo, pero ves un grado de especialización increíble. O sea, ves, por ejemplo, productoras. Esto nos pasó a nosotros, que estaban enfocadas exclusivamente en el sector salud, el sector odontológico, en el sector tecnología, o algunas que atienden nada más a proyectos emprendedores. Entonces, tú ves que, aplican Hay todo agencias eso. dedicadas nada más por lo menos al tema gastronómico. Correcto. Que es tan grande. Y entonces se especializan justamente en comunicar, entender cómo es la presentación del plato, cómo justamente mostrar las bondades del sitio, del restaurante, y eso tiene su... Y eso se vuelve tal cual, su área de experiencia y su ventaja competitiva. Y si yo soy un restaurante y quiero contratar una agencia, muchachos, ¿creen que es más viable contratar una agencia que es muy específica en temas gastronómicos, o esa especificidad ya aquí en Venezuela, quiero decir, los ha elevado a un nivel como mucho más costoso para un negocio que está arrancando? Bueno, eso te lo vamos a responder en la próxima, porque vamos a una breve pausa. Esto es Marcas que Hablan TV. Estamos acá en una conversa buenísima con Alberto Chumacero, presidente de FEVAP, a través de la señal de Venevisión. Quédense ahí conectados, ya regresamos. Bienvenidos de nuevo. Buena pregunta, ¿viste? Buena pregunta esa que lanzó Rob al final. Si quieres la repites para los que no... Sí, yo les preguntaba, sí, efectivamente, en Venezuela yo siento que estamos viviendo un momento donde sí hay algunas agencias que están comenzando a buscar ser más específicas, como pasa en mercados. Tú pusiste el mercado americano, pero otros países más avanzados en cuanto a mercado. Pero yo soy un restaurante. ¿Ustedes creen que yo debería contratar a una agencia especializada en temas gastronómicos, porque yo siento que en Venezuela son más costosas las que son más específicas? Claro, porque de repente no tienes un mercado lo suficientemente grande, entonces evidentemente en Venezuela, claro, que te haga ser competitivo. Entonces es difícil, usted que nos está Sí. escuchando, tiene que medir muchas cosas de realmente cuánto es su inversión, qué quiere lograr, porque yo siento que en Venezuela estamos viviendo justamente ese crecimiento, donde el mercado todavía no está comenzando a valorar aún más. Sobre todo La me refiero a especialización. emprendimientos y cosas que están naciendo. Quizás las empresas ya grandes constituidas ya tienen rato en temas de actividades publicitarias. Pero si soy alguien más pequeño, estoy comenzando a hablar, ese mercado esa torta empieza a crecer, pero al mismo tiempo las agencias que empiezan a especializarse es porque ya tienen un recorrido amplio Claro. en esa área y son más costosas. Claro, yo creo que como todo, esto es un proceso de transformación. De repente no estamos allí, pero eso no significa que de repente hacia el futuro no vayamos a caminar hacia eso. O sea, yo creo que si lo estamos viendo en el resto del mundo, en la medida en la que mejoren un poco también las condiciones de nuestro entorno en Venezuela, yo creo que la gente va a poder ir caminando hacia allá. Si lo ves, por ejemplo, en temas de producción audiovisual, hay fotógrafos que se especializan de repente en el área gastronómica, puedes tener de repente creadores de contenido en bodas, en eventos. O sea, yo sí creo que hay profesionales de mucho valor
que están tratando de buscar eso. El tema ahorita es, bueno, qué tan competitivo puede ser y qué tan grande es ese mercado como Bueno, para que exacto, te dediques. para que me dé de comer Exacto. durante todo el mes, nada más enfocado en esa categoría. Creo que además ese es uno de los puntos, pero también hay otro, y que lo he visto en carne propia, es el hecho de que también muchas marcas y muchas empresas están haciendo también la función de agencia. Ujú. Internamente están asumiendo roles de agencia. Correcto. Y por eso era también la interrogante, bueno, si es rentable en estos momentos montar una agencia en Venezuela, porque las mismas marcas, por un tema también de presupuesto, están asumiendo, mal o bien, algunos roles, algunas funciones, buscando, integrándose incluso ellos mismos, armando equipos, incluso in-house, internos de ejecución. Hasta de producción, de todo. producción, Ujú. exactamente. Entonces, ahí es donde también se complica un poco el asunto. Y no solo por presupuesto, Julio, yo creo que también hay que destacar que hay agencias que no se vuelven como recetarios, como robots, Ujú. y es difícil mantener equipos para cada cliente que tiene una comunicación diferente, un buyer, una persona, una audiencia diferente. Es costoso, tendrías que ser muy grande. Entonces, Totalmente. eso Claro. encarece tus costos. Sí, Eso sí, es uno de los totalmente. retos que se tienen ciertamente en el panorama actual, ¿no? Es un reto de, por supuesto, el tamaño de la estructura que tengas para ofrecer esos servicios. Y creo que volvemos, eso es lo que me gusta, la discusión nos va llevando a puntos que ya hemos tocado. Vuelves otra vez al tema del criterio y la formación. O sea, aquí tuvimos también un éxodo muy grande de muchos profesionales. Sí. Hoy en día estás viendo unas generaciones que sí se están quedando y que de repente, oye, hay que hacer un esfuerzo importante en apoyar a las universidades para poderlos formar. Y no solo las universidades, incluso los talentos que tenemos dentro de nuestras agencias. Que se vayan actualizando. Que se vayan actualizando, que claro. puedan tener acceso a herramientas que tema de por mucho capacitación. tiempo de presupuesto de repente, oye, la gente cortó de repente algún tipo de gasto en, oye, ir a una convención fuera, en invertir en una nueva tecnología o una nueva herramienta. Y yo creo que sí hay un esfuerzo que se está viendo incluso a nivel de premiación. O sea, lo estamos viendo nuevamente Sí, en el ustedes país estuvieron este año con premios con CIMA. premio CIMA y yo creo que es importante rescatar eso, que la gente vea que a pesar de la situación se están haciendo campañas de valor, se están haciendo cosas importantes y yo creo que eso sube la moral. Yo me voy a quedar ahí, Alberto, porque en una conversación que tuvimos en uno de nuestros encuentros y fue cercano a CIMA, era que a veces en Venezuela tenemos una etiqueta de que aquí las cosas no se pueden comparar con las grandes producciones de afuera o con el nivel de creatividad de afuera. Tú has ganado premios afuera, has tenido la oportunidad de ver muchas cosas, ahora desde FEBAP, FIAB, es decir, estás en contacto. ¿Qué nos puedes decir para esto, para animar a esos creativos que seguramente nos están viendo? Mira, yo creo que el mensaje es que sigan creando, o sea, eso para nosotros es lo importante, o sea, que veas que hay profesionales preparados en nuestro país. Sí, tenemos retos, pero en todos lados hay retos, o sea, no se crean que porque estén fuera es que todo está funcionando 100% igual, o sea, ahorita lo comentaba hace rato, leía con una persona antes de entrar al programa, leía de una gran productora en Estados Unidos que acaba de cesar operaciones después de más de 20 años produciendo series de televisión exitosas y bueno, dejaron de funcionar. O sea, al final esas crisis y esos procesos se viven en todos lados. Lo importante es que nosotros tratemos de mantenernos activos, que yo creo que es importante que participemos en espacios como CIMA y sobre todo en el caso de FEBAP que logramos la alianza con el FIAP, que nos permita también tener una presencia nuevamente a nivel iberoamericano, o sea, y que veamos, bueno, cómo está Venezuela en relación a los países de la región, qué cosas estamos haciendo buenas. Y yo creo que eso es además una avenida de dos vías, ¿no? Primero nos permite a nosotros compararnos y ver qué se está haciendo fuera y eso nos nutre. Pero yo Correcto. creo que también es que la gente de fuera vea lo que nosotros estamos logrando con las limitaciones que a veces tenemos por la situación de Venezuela. Entonces yo creo que eso es muy valioso también. Si no vemos lo que está pasando afuera, tampoco podemos determinar si realmente estamos llegando al nivel o no. Sí. Claro. Es decir, creo que hay que hacerlo. Cosas como las que vimos yo- encima, la cantidad de proyectos que se inscribieron evidentemente hay de todo tipo, pero hay que seguir haciéndolo, hay que seguir creando. Y propuestas súper seguir interesantes creyendo. y de todo tipo. O sea, tenías cosas de repente de, oye, bajo presupuesto, cosas que se hicieron de repente, oye, experiencias de marca Sí. o para el ámbito digital hasta grandes campañas 360. O sea, Yo creo que una de las cosas también importantísimas es no perder el tema o el enfoque estratégico más que o sea, el creativo siempre es importante y es parte del rol y de la función de la agencia, pero siempre dentro del marco estratégico Claro. y con unos objetivos claros que cumplir, porque muchas veces y en algún momento se sintió de que la publicidad lo que estaba era enfocada en justamente ganar un premio por ser el más creativo.
pero que muchas veces eso no iba de la mano con los objetivos comerciales y de negocio de la marca para la cual estaba trabajando. Yo creo que ahí es donde viene también uno de los retos. Tal cual. Y pasa mucho que a veces ves marcas que están como en piloto automático. O sea, que de repente piensan que hoy en día ese tema de publicidad es tener una gestión de redes sociales y ya eso quedó como del pasado. Totalmente. Eso es parte del mix, pero no, la clave no está por allí. No está ahí. Y lo que le funciona a una marca no necesariamente es lo que le va a funcionar a tu marca. Entonces tienes que entender eso también. No es un tema de copiar. Ahí es donde está uno de los grandes retos. Y bueno, es parte justamente del trabajo y qué bueno que además estén ustedes justamente promoviendo. Yo quiero y hablar, trabajando sobre eso. Julio Chuma, sobre el tema del gremio, ¿no? Siempre que llega aquí alguien representante de algún gremio, Julio y yo solemos hacer esta pregunta y es, los gremios han pasado en Venezuela por diferentes situaciones que han creado, pues bueno, no son tan amados, ¿no? ¿Por qué agremiarse? Porque desde FEVAP tú le puedes decir a cualquier agencia cuáles son esos beneficios de agremiarse y estar en FEVAP. Mira, yo creo que aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo los gremios existen porque juntos siempre vas a poder más, o sea, lograr más cosas, ¿ok? Nosotros en la medida en la que trabajando juntos y de manera desinteresada por generar mejores condiciones para nuestro gremio. ¿Y qué es mejores condiciones? Bueno, es luchar por de repente el valor de tu trabajo, es luchar por formar a las nuevas generaciones que van a ser tu mano de obra en tus agencias, o incluso que van a ser, oye, los clientes, van a trabajar en los clientes de las marcas que te contratan. O sea, al final estás generando un mejor entorno que nos va a beneficiar a todos. En la medida que esas condiciones mejoren, pues yo creo que todos nos vamos a beneficiar. Y yo creo que un poco la invitación a gremiarse va por allí. Es conseguir un espacio para hacer networking, para intercambiar experiencias que han sido de repente exitosas o no tan exitosas, y al final eso tiene mucho valor para uno como emprendedor, para uno como dueño de empresa, y sobre todo en un entorno como el de Venezuela, que es tan dinámico, tan cambiante, que constantemente tenemos que estar evaluando cosas. Entonces yo creo que por ahí va un poco el valor, y además que desde la federación te permite también tener acceso a otros gremios, porque nosotros en FEVAP tenemos alianzas, por ejemplo, con ANDA, por supuesto con otros gremios, con Comercio, está Fedecámara. O sea, al final tienes una plataforma mucho más grande que te permite también conectar con otros gremios que además están pasando más o menos por lo mismo que nosotros estamos pasando. O sea, ciertamente estamos construyendo valor desde nuestro espacio, y esa es la invitación, a sumar a que puedan participar y desde este espacio aportar, porque lo que queremos es además gente que pueda venir a aportar y construir con nosotros. ¿Te gustan las galletas? Claro, Alberto? claro que sí. Sí, eres muy comelón de galletas. Me gustan. Ah, Tengo oye, chamos. hay así que galletas ahí en FEVAP, ahí pero no vas a afiliarse, claro, te eso, dan una galletica, una cosa. nunca va a faltar. Bueno, genial, porque además tenemos de las cosas que a nosotros nos gusta, además de comer galletas, es las dinámicas y los juegos. Tú bien sabes que en marcas que hablan, bueno, aquí no solamente las marcas hablan, sino también se divierten, y por eso vamos a hacer la dinámica que yo tengo por aquí preparado. Mira, 3 galletitas, Ajá. una para cada uno. Y vamos a hacer una dinámica que a Rob no le gusta tanto. Buena. ¿Por qué será, Solo Rob? ganar igual, Porque pero- siempre pierde. No, vale, bien sencillo, fíjense. Ajá. Vamos, de hecho voy a poner el micrófono un poquito por acá. Yo también, Ok. yo también. A ver, la galletica nos la vamos a poner en la frente. Ok. Y es única y exclusivamente con movimientos maxilofaciales. Escúchalo bien. Wow. Esto Oye, estuviste practicando. No sé si es el término, pero bueno, solamente viendo los músculos de la cara, del rostro, tenemos que ir bajando la galleta, y el primero que logre morderla, gana. Ojo, morderla, no tiene que ser que se la coman de una vez, más traten de no comerse porque no tengamos un accidente aquí en vivo en el programa. Pero bueno, listo. Ok, listo. A la venga. cuenta de 3. Aquí. 1, 2, 3. Perdí. No puedes, No, puedes volver a empezar. bueno. volver a empezar. Y la barba no me deja eso. A ver, como un policía acostado. No, yo sí creo que perdí porque ya se perdió la galleta. No, de hecho se perdió y se rompió. Como que Raúl va a ganar, mira, ¿ves? A ver si puedo. No puede ser, vale. No. Julio ya va ahí a medio camino. Espero que esto lo pongan en cámara rápida. ¿Y qué? No, Casi. no. No pude. Nada. Tercer No, intento fue desistimos. Desistimos. No. Bueno, yo sí me voy a comer una galleta. ¿Desistimos o no?
Un último intento. Chuma está convencido de que lo vamos a lograr. Se rompió la galleta, chamo. ¿Qué tal, Chuma? Casi. Casi. Mira, quedó desierta esta Bueno, competencia sí, solo no, por esta nadie vez. ganó, Es nadie más, ganó. eso nos permite que podamos repetirla porque todavía no hay un ganador de quién muerde la galleta, quién marca que habla. Alberto, chamo. Julio, gracias. Un placer. No, gracias a ti, haber Rob. venido acá. Gracias por este Excelente. espacio y me encanta que existan espacios como este donde podamos hablar de estos temas. Mira, No, como ya sabes, FEAP es uno de nuestros grandes aliados. Sí, sin duda. Tú como profesional, Marcas que Hablan va a seguir siendo tu casa. Marcas que Hablan TV, vamos a estar aquí para seguir muy de cerca qué está pasando en FEVAP. Y gracias por seguir dando parte de tu tiempo también, más allá de tu experiencia y conocimiento, a un gremio, a una federación y apoyar desde allí y siempre estar muy pendiente de todo lo que pasa. De verdad, gracias. Agradecidos con ustedes. Gracias, Rob, y gracias a ustedes por el espacio. Siempre es un placer y un gusto. Por favor, Alberto Chumaceiro, presidente de FEVAP, la Federación Venezolana de la Actividad Publicitaria, muy importante la aclaratoria. Sí. Y bueno, nada, quedamos entonces en encontrarnos en una próxima ocasión aquí a través de Marcas que Hablan TV, a través de la señal de Venevisión. Nos vemos pronto.